chicos, ¿cómo va? Comenzamos la segunda parte de este final de biofísica para cátedras y sale que tomaron en diciembre del 2023. El punto 6 dice, un bloque de 30 kilogramos que se desplaza sobre una superficie horizontal con rozamiento adquiere una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado cuando se ejerce sobre él una fuerza constante de 110 newtons en la dirección del movimiento. Sabiendo que el módulo de la fuerza de rozamiento es de 50 newtons, calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento en joules cuando el bloque recorre 3 metros. Bueno, calculemos el trabajo. Para calcular trabajo, si tenemos el valor de la fuerza, vamos a hacer fuerza por distancia por coseno del ángulo que esa fuerza forma con la dirección del movimiento. En este caso la fuerza es la de rozamiento y el ángulo que la fuerza de rozamiento forma con la dirección del movimiento es 180 grados. Esto porque la fuerza de rozamiento siempre es contraria al movimiento, o sea, el cuerpo se mueve en esta dirección, por ejemplo, entonces la fuerza de rozamiento va en contra. Recordemos que es una fuerza de frenado. Con lo cual, entre el movimiento y la fuerza de rozamiento se genera un ángulo de 180 grados, ¿sí? Por lo tanto, reemplazo la fuerza de rozamiento por 50 newtons, la distancia por 3 metros, por coseno de 180 grados. Coseno de 180 es menos 1, es por eso que el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo, quita energía mecánica del cuerpo. Entonces ahora hago 50 newtons por 3 por menos 1 y esto me da menos 150 joules. Joules, que es la unidad que nace de multiplicar newton por metro, unidad de energía y trabajo. Listo, ahí terminó este ejercicio. Punto que sigue dice, seleccione la única opción correcta. Con respecto a la resistencia hidrodinámica a la circulación de la sangre, puede afirmarse que 1. No se ve modificada por cambios en la temperatura corporal. Bueno, mira, la resistencia hidrodinámica tiene como fórmula 8 por eta por L por pi sobre superficie al cuadrado. O también tenemos una que es equivalente, que es 8 eta L sobre pi por radio a la cuarta. Es verdad que en estas fórmulas temperatura no aparece y uno podría pensar que no depende de la temperatura. Pero la temperatura afecta a la viscosidad. A mayor temperatura, menor viscosidad. Por lo tanto, si la temperatura afecta a la viscosidad, entonces la viscosidad afecta a la resistencia aerodinámica y esta opción es falsa, ¿sí? No porque la temperatura no esté en la fórmula implica que no lo afecta. Así que esta primera opción no es. Después dice, es menor, la resistencia, ¿no? Es menor cuanto mayor es su viscosidad. Bueno, particularmente acá en la fórmula podemos ver que la resistencia aerodinámica y la viscosidad son directamente proporcionales. ¿Eso cómo lo podés ver? Bueno, si vos tenés una ecuación, o sea, una igualdad, cuando tenés dos variables que están a la misma altura pero de distinto lado del igual, son directamente proporcionales. En cambio, cuando están uno en el numerador y otro en el denominador, de distinto lado al igual, son inversamente proporcionales. Por lo tanto, la viscosidad y la resistencia son directamente proporcionales, lo cual implica que si aumenta, perdón, la viscosidad, aumenta la resistencia también. Así que esto es falso. Después dice, la resistencia es mayor cuanto mayor es la longitud del vaso. Bueno, mayor longitud implicará mayor resistencia. Bueno, fíjate que resistencia con longitud también están a la misma altura, pero en diferente lado del igual. O sea, ambos están en el numerador. Con lo cual, al igual que con la viscosidad, son directamente proporcionales. O sea que una mayor longitud implica una mayor resistencia aerodinámica. Esta es la opción verdadera, ¿sí? Después, bueno, los otros casos dice, resistencia es menor cuanto menor es el radio. Resistencia y radio son inversamente proporcionales. O sea que si es menor radio, la resistencia va a ser mayor, va a aumentar. Ese es falso. Después dice, es mayor cuanto mayor es el diámetro. El radio y el diámetro están totalmente relacionados. Acá no está el diámetro en la fórmula, pero si aumenta el diámetro, aumenta el radio, ¿sí? Entonces, si aumenta el radio, disminuye la resistencia, no aumenta. Y ahí dice que la resistencia es mayor. Y después dice, la resistencia es menor cuando la temperatura corporal disminuye. Analicemos esto que es interesante. Ya sé que la opción correcta ya la tenemos, pero a ver, dice, la resistencia es menor cuando la temperatura corporal disminuye. Si disminuye la temperatura, pasa lo contrario a lo que escribí acá, aumenta la viscosidad. Y como viscosidad y resistencia ya dijimos que eran directamente proporcionales, entonces aumenta la resistencia aerodinámica.
Y acá dice que es menor cuanto menor es la temperatura corporal. Falso, es mayor. Así que la única opción correcta es la tercera. Punto 8 de este examen dice, seleccione la única opción correcta. Dos soluciones acuosas A y B se encuentran separadas por en dos compartimentos por una membrana semipermeable pura a igual temperatura. Ya te diga membrana semipermeable, se tiene que posicionar la cabeza en ósmosis. Sabiendo que el soluto de la solución A es cloruro de sodio completamente disociado y el de la solución B es glucosa y que la concentración de ambas soluciones es 0,03 molar, puede afirmarse que, a ver, nos dan opciones. Dice, ambas soluciones son isoosmóticas y hay pasaje de soluto hacia ambos compartimentos. La solución B es hiperosmótica y hay pasaje de cloruro de sodio desde la solución B a la A. Bueno, que sea hiperosmótica, isosmótica, hipoosmótica, tiene que ver con las concentraciones osmolares, ¿sí? O sea que primero deberíamos, antes de seguir leyendo, analizar cómo son las osmolaridades de cada una de estas soluciones y luego poder responder estas opciones. Entonces, vamos a calcular la osmolaridad de el cloruro de sodio en esa solución. Sabemos que la molaridad es 0,03 molar. ¿Pero eso es la osmolaridad? No. La osmolaridad es igual a la molaridad multiplicado por el coeficiente de Van Hoff. Este se calcula multiplicando la cantidad de iones que genera el soluto cuando se disuelve en agua multiplicado por el coeficiente de disociación. En este caso, el cloruro de sodio tiene dos iones, un catión, un anión. O sea que este B es 2. Y como dice que está completamente disociado, entonces G vale 1. Ese es el porcentaje de disociación dividido por 100. Si entonces el coeficiente sería 2 por 1, es decir, 2. Con lo cual la osmolaridad va a ser igual a 0,03 moles sobre litros, que es la molaridad, multiplicado por 2. Si hago esta multiplicación, me queda que la osmolaridad es 0,06 osmol sobre litro. Bien, ahí tenemos entonces la concentración del compartimento A. En el B hay glucosa. La glucosa es un compuesto orgánico y como tal no se disocia. Por eso no me hablan de la cantidad de disociación. Directamente lo que vamos a decir es que la glucosa no se disocia, no forma iones y por lo tanto en estos casos la osmolaridad equivale a la molaridad. Claro, porque en estos casos I es 1. ¿Cuándo va a ser 1? Bueno, en casos como compuestos orgánicos de este estilo, ¿sí? Entonces, la osmolaridad, a ver, los dos compartimentos tienen la misma molaridad que 0,03. Bueno, la osmolaridad para la glucosa, para la solución de glucosa, también va a ser 0,03, bueno, pero osmol sobre litro es la unidad. Así que ya veo que hay diferencia de osmolaridades. Y la presión osmótica de cada una de estas soluciones depende de la osmolaridad, porque presión osmótica es igual a osmolaridad por R por T. Como las temperaturas de los dos son iguales, la presión osmótica va a depender de la osmolaridad. El que tenga mayor osmolaridad va a tener mayor presión osmótica. Así que ahí tenemos la relación que estábamos buscando para poder responder opción por opción. Comencemos, dice. Ambas soluciones son isoosmóticas. Para que eso pasara, tendrían que tener la misma concentración, porque iso viene de igual. Así que esa es falsa. Después dice, la solución B es hiperosmótica, o sea que tiene mayor osmolaridad o mayor presión osmótica que la otra. No, porque como la B tiene menor osmolaridad, va a tener menor presión osmótica. Así que hiper no es hipoosmótica. Esta es falsa. Después dice, la solución A es hipoosmótica, o sea, la A tiene menos osmolaridad. No, falsa, tampoco. Después dice, ambas soluciones son isoosmóticas y no hay pasaje de agua. No, ya vimos que isoosmóticas no son. Eso lo podrías haber tomado como verdadero si no considerabas la osmolaridad como concentración de estas soluciones. Si vos considerabas a la molaridad, ibas a caer en la idea de que tienen la misma concentración y por tanto la misma presión osmótica. No, trabajamos con osmolaridades y esa vuelta de rosca es bastante importante. Después dice, la solución B es hipoosmótica. Bueno, ahí me gusta porque eso es verdad. Hipo viene de menor osmolaridad. Así que esta es verdadero. Y hay pasaje neto de agua. Bien, acá hay algo que las opciones anteriores como que no las terminé de leer porque arrancaban mal, pero en algunas partes decía hay pasaje de cloruro de sodio. La membrana semipermeable permite el pasaje únicamente de solvente, que en general es agua, si son soluciones acuosas. Así que todos los que te digan pasaje de
cloruro de sodio o glucosa son falsos de per se, digamos, ¿no? O sea, porque membrana semipermeable permite pasaje de solvente únicamente. Pero bueno, acá dice pasaje de agua. Ahora, ¿cómo pasa el agua? Pasa de la solución menos concentrada a la más concentrada. O sea que lo que hace el solvente es pasar a la que está más concentrada para diluirla y de esta forma la que está menos concentrada pierde solvente aumentando su concentración. La idea del pasaje de solvente es que se equiparen las concentraciones osmolares de estos dos compartimentos. Entonces, claro, el solvente, el agua, pasa, en este caso, de B hacia A, de la menos concentrada a la más concentrada. Y en esta opción dice que el pasaje de agua es de A hacia B. Eso es falso. Así que venía bien el enunciado, pero en la última parte pincho. Y la última dice, A es hiperosmótica, hiper es de mayor osmolaridad, así que esa está bien. Y hay pasaje neto de agua de B hacia A. Perfecto, esta es la opción verdadera. Punto 9, y si hasta acá sentís que te viene sirviendo la clase, déjamelo saber en comentarios y espero que te vaya muy bien en tu examen final. Y si no estás suscrito todavía, te pido que te suscribas a mi canal, que eso me ayuda un montón a crecer y a visibilizar estos videos que espero que sean de mucha ayuda. Comenzamos con circuitos ahora. A ver qué dice. Dado el circuito eléctrico de la figura conectado a una batería de 9 volts, calcular la corriente que circula por R2. Bueno, a ver, hagamos un poquito el camino de la corriente para interpretar qué pasa por ahí. La corriente sale de la pila, puede salir hacia arriba, hacia abajo, eso es indistinto a la hora de analizar, y va a moverse a lo largo de estos cables como si fueran cañerías y la corriente fuera agua. Entonces sale de la pila, de acá tiene que ir para la derecha, pasa por acá y llega a esto que es un nodo. En el nodo tiene que disociarse la corriente, o sea que parte de la corriente va a subir y pasar por esta resistencia y parte de la corriente va a bajar y va a pasar por esta otra, para luego volver a juntarse y volver a formar la corriente original, la que salía de la pila y pasa por la resistencia 1. Y siempre la misma corriente regresa a la pila. Entonces, lo primero que deberíamos hacer para poder calcular la corriente que circula por cualquiera de ellas o incluso la diferencia de potencial es agrupar las resistencias en lo que se llama una R equivalente. O sea que tengo que agruparlas en serie o paralelo. Lo primero que veo acá es que R2 y R3 están en paralelo porque por ellas pasan dos corrientes distintas que provienen de una original. Eso es un paralelo. O sea que voy a juntar a R2 y R3 en paralelo. De esta forma, lo que voy a formar, paralelo, ahí está, esa R23, una nueva resistencia, la resistencia equivalente. Para calcular en paralelo una resistencia equivalente se usan fracciones. 1 sobre la nueva resistencia es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Reemplazo las resistencias por sus magnitudes. Tenemos que la R2 es de 600 ohm y la R3 también. Y resolviendo esta operación me queda que 1 sobre R23 es igual a 1 sobre 300 ohm. Invierto las fracciones y de esa forma me queda el valor de R23, que es 300 ohm. Bueno, tenemos la resistencia equivalente entre 2 y 3. Ahora me falta saber qué pasa con 1. Para eso, si te mareas, podés redibujar el circuito. O sea, voy a volver a dibujar el circuito. Acá tenemos a R1 y el paralelo lo voy a convertir en una única resistencia con su equivalente, que es la 2,3. O sea que acá tenemos la R23 como una gran resistencia que equivale a estas dos juntas, ¿sí? Y bueno, después continuamos con el cable hasta volver a la pila. Si yo acá realizo el camino de la corriente, ¿qué pasa? Sale la corriente de la pila, pasa por R1 y ya no tiene que disociarse, pasa por R23 y vuelve la corriente a la pila. Como pasa por R1 y por R23 la misma intensidad de corriente, entonces están en serie. Así que R1 y R23 están en serie y forman ¿a quién? A la R123, o sea, a la R total. Ya juntamos todas las resistencias. Y para agrupar resistencias en serie simplemente las vamos a sumar. O sea que me queda que la R total es igual a la R1, que es 600 ohm, más la R23, que es 300 ohm, o sea que la R total es de 900 ohm. Y ahí tenemos entonces la última resistencia que necesitábamos para poder caracterizar todo el circuito. Porque yo no quería R total en realidad, pero la necesito. Porque ahora vamos a armar un cuadrito donde vamos a ubicar todos los datos de todas las resistencias. Seguime. Tenemos tres resistencias originales. La R1 con su propia corriente, con su propio voltaje.
Pero también tenemos a la R2 con su corriente y su voltaje. Y también tenemos a la R3 con su corriente y su voltaje. Su diferencia de potencial sería eso. Ahora, formamos a la R23, un equivalente entre 2 y 3. Y también formamos a la R total. ¿Qué conocemos? Las magnitudes de las resistencias. La R1 tenía una magnitud, todas tienen una magnitud de 600 ohm, así que R1, R2 y R3 las vamos a completar con 600. La R23 es de 300 ohm y la R total de 900. Pero además nos dieron como dato que la batería tenía una diferencia de potencial de 9 volt. Esa es la diferencia de potencial o el voltaje total de la R total. Así que por acá voy a poner 9 volt. ¿Para qué armamos este cuadro? Porque completando, teniendo en cuenta los datos de serie paralelo que en breve te voy a mencionar, yo voy a poder llegar a la corriente que circula por R2. O sea que mi objetivo va a ser completar este cuadro hasta llegar a este valor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo completo? Si hay alguna resistencia que tiene dos datos y le falta el tercero, vamos a completarlo usando la ley de Ohm. Que recordemos que es la diferencia de potencial igual a la intensidad de la corriente multiplicado por la resistencia. ¿En alguna de estas resistencias pasa que tenemos dos datos y le falta el tercero? Sí, en esta, en la R total, le falta la I total. Si yo despejo I de acá, me quedaría que voltaje dividido resistencia es igual a I. O sea que por acá voy a hacer I igual a voltaje, 9 volt, dividido resistencia, 900 ohm. Con eso lo que calculo es la intensidad de la corriente que sale de la pila, la total. Y esto me da 0,01 amper. Lo ubico en I total. Ahora, como verás, no hay otra resistencia en donde haya dos datos. Por eso ahora tenemos que usar las condiciones de serie y paralelo. ¿Qué tienen igual las resistencias por estar en serie o en paralelo? Bueno, en paralelo tienen igual voltaje. O sea que el voltaje 2 es igual al voltaje 3 y ojo acá que esto es importante. Es igual al voltaje de su equivalente, de 2,3. Entonces me voy al cuadro y B2, B3 y B23 me los marco con el mismo color para recordar que son iguales. O sea que en el momento que pueda completar uno, completo el resto. ¿Y qué pasa con la serie? Bueno, en serie son iguales las intensidades de corrientes. O sea que la I1 es igual a la I23 porque ellas son las que están en serie, pero también es igual a la I total. O sea que me voy a marcar que la I1 es igual a la I23 y es igual a la I total. Y fíjate que ahora, como la I total la tengo, puedo completar I23 y puedo completar I1. Entonces voy a poner por acá 0,01 amper y 0,01 amper. Es clave haber comenzado por acá, o sea, calculando la ley de Ohm para aquella resistencia que tuviera dos datos asociados para poder empezar a completar de entrada. Y ahora volvemos para atrás, o sea, otra vez aplicamos la ley de Ohm donde se pueda. Por ejemplo, la puedo aplicar acá porque hay dos datos y me falta voltaje, y también acá porque hay dos datos y me falta voltaje. Vamos a hacer eso. Entonces, como voltaje se calcula como I por R, para calcular voltaje 2,3 voy a hacer 0,01 amperes, que es la corriente, multiplicado por 300 ohm, que es la resistencia. Esto me queda entonces 0,01 por 300, que me da 3 volt. O sea que esto es 3 volt. Y por lo tanto, como este naranja es 3 volt, todos los otros que también están marcados con naranja valen 3 volt. Recordá que eso viene del paralelo. Entonces, esto vale 3 volt y esto también. Y fíjate que ahora sí estamos en posición de usar la ley de Ohm para completar acá I2 y obtener la respuesta que quería. Y fíjate que antes dije, puedo calcular de 1 también, porque como acá tengo R1 y tengo I1, aplico la ley de Ohm. Pero no la quiero. Porque como yo quiero calcular la corriente que circula por 2, no hace falta completar todo el cuadro. En el momento en que esa resistencia incógnita tenga dos datos, ya está, calculo el tercero. Y acá tenemos la fórmula para la corriente, B dividido R. O sea que I2 va a ser voltaje dividido resistencia. Y si hago entonces 3 dividido 600, esto me da 0,005 amperes. Y listo. Ahí
terminamos el ejercicio. Si querés, puedes usar las otras condiciones de serie y paralelo, que son las sumas, ¿no? En paralelo se suman las corrientes, en serie los voltajes, para corroborar estas operaciones. Pero ya está, ahí terminó. Así que cada vez que quieras calcular un voltaje o una corriente para alguna de las resistencias individuales, bueno, primero R total y después este cuadro para ir caracterizando aquellas cosas que tienen iguales y llegar al objetivo, que es esa corriente o ese voltaje. Continuamos con el punto 10, dice, sabiendo que el ángulo límite del medio B con respecto al medio del aire es 41,81 grados, calcule el ángulo con el que debe incidir un rayo de luz desde el aire para refractarse en el medio B con un ángulo de 30 grados. Dato, velocidad de la luz en el vacío es igual a la velocidad de la luz en el aire y es 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, acá tenemos dos sucesos de un mismo rayo de luz. O sea, perdón, el rayo es de luz, es el mismo, por supuesto. La onda es la misma, pero me refiero propagándose en los mismos medios. Un medio B desconocido y el medio aire. Por un lado tenemos el suceso ángulo límite, que es el ángulo de incidencia cuando el ángulo refractado es de 90 grados, que me dice que es de 41,81 grados. Dice que es del medio B con respecto al aire. Tengamos en cuenta que el índice de refracción del aire sabemos que siempre es 1 y es el menor de los índices de refracción. ¿Por qué? Porque en ese medio la luz se propaga más rápido, o sea, a mayor velocidad que en cualquier otro medio. Y el índice de refracción justamente depende de la velocidad de propagación. A menor velocidad de propagación, mayor índice de refracción. Así que sí o sí, el medio aire tiene el menor índice de refracción porque tiene la mayor velocidad de propagación. Con esto lo que quiero decir es que el índice de reflexión B es mayor que el índice A. Esto es importante porque a la hora de plantear el seno del ángulo límite, que es igual a el cociente de los índices de reflexión, debo colocar en el numerador el índice de reflexión menor y en el denominador el mayor. Entonces, en este caso, sabiendo que el aire siempre es el menor, va a ser el índice del aire dividido el índice de B. Por otra parte, me dice que el haz de luz va a pasar desde el aire a refractarse en el medio B, ahí está, que no sabemos quién es, y nos está preguntando cuál va a ser el ángulo con el que debe incidir, o sea, el ángulo de incidencia, que vendría a ser este angulito que forma el rayo con el eje normal, el eje vertical en la normal, sabiendo que se refractan B con un ángulo de 30 grados. Bien, entonces, claro, para calcular el ángulo de incidencia podríamos usar la ley de Snell, que sería el índice de refracción del medio de incidencia por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio donde se propaga, donde se refracta la onda, multiplicado por el seno del ángulo refractado. Claro, N1 sería para este suceso el aire, porque de allí viene la onda, y N2 sería B, porque en ella se refracta. ¿Qué pasa? Yo quiero calcular el ángulo de incidencia para este suceso, pero no tengo el índice de refracción del medio B. Y para eso me es útil el dato del seno del ángulo límite, porque yo de esta fórmula puedo despejar el índice B, ¿sí? Entonces, reemplacemos. Seno de 41,81 grados es igual a 1 dividido el índice B. Voy a pasar esto multiplicando para despejar. Y luego el seno lo paso dividiendo. ¿Sí? Ojo, no pases como arco. Yo no estoy despejando un ángulo. Voy a pasar todo esto, que es un número, dividiendo. Si querés, puedes resolverlo primero, seno de 41,81, y después lo pasás, por si te ves confuso. Entonces me queda 1 dividido seno de 41,81 grados. Y acá es imprescindible que la calculadora la tengas seteada en grados y no en radianes. Así que si acá arriba tenés una R y no la sabes modificar, déjamelo dicho en comentarios y te ayudo a cambiarlo, ¿sí? Entonces hago 1 dividido el seno de 41,81 y esto me da 1,5. O sea que el índice B tiene un valor de 1,5. Bien. Ahora me puedo venir a la fórmula de ley de Snell que había planteado para esta refracción y despejar el ángulo incidente. Sería índice de refracción del aire, dijimos que siempre es 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a 1,5 por el seno del ángulo refractado. 1 por seno es seno, así que directamente ese 1 lo voy a eliminar.
por ser neutro en la multiplicación. Y luego voy a hacer 1,5 por el seno de 30. A veces me preguntan si hace falta poner el símbolo grados en la calculadora. Mira, si lo pones o si no se lo pones, da lo mismo. Así que yo no lo pongo. Y esta multiplicación me da 0,75. Y fíjate ahora, como yo quiero despejar lo que está dentro del seno, el seno va a pasar como arcoseno. Acá es distinta el despeje que acá, porque yo acá no quería despejar lo que estaba dentro del seno, sino algo que lo multiplicaba. Por eso todo el seno como sí mismo pasó dividiendo. En cambio, como yo quiero quitarle el seno a mi incógnita, que es el ángulo de incidencia, el seno pasó como su inverso, que es arcoseno. ¿Sí? Ahí tenés en pantalla entonces los dos casos para despejar con seno. Siempre que queramos un ángulo vamos a usar arco, ¿sí? Si queremos un índice de refracción no vamos a usar arco. Entonces hago shift seno 0,75 y eso me da 48,59 grados. Y listo. Ahí obtuvimos la respuesta de este ejercicio. Punto 11 dice, un mol de gas ideal diatómico se expande isobáricamente a una presión de 2 atmósferas desde un estado A hacia un estado B hasta duplicar su volumen. Luego se enfría manteniendo su volumen constante hasta llegar a una temperatura de 200 K. Finalmente, mediante una compresión isotérmica, regresa nuevamente al punto A. Calcula el trabajo total en joules realizados por el ciclo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a caracterizar esto que es el primer principio de la termodinámica fraccionado en evoluciones, ¿no? Tenemos una evolución isobárica, luego tenemos una a volumen constante isocórica, otra isotérmica. Bueno, esquematicemos. A ver, primero pensá que tenemos evoluciones que unen estados. Entonces, la primera evolución unirá al estado A con el estado B. Esta primera evolución, el enunciado dice que es isobárica, o sea, a presión constante. Y a ver qué dice. Un mol de gas ideal se expande isobáricamente a una presión de 2 atmósferas. O sea que la presión de A es 2 atmósferas y la presión de B también es 2 atmósferas. ¿Qué más vamos a agregar aparte de presión? Volúmenes y temperaturas. Y eso lo vamos a hacer para cada estado. Desde un estado A a un estado B hasta duplicar su volumen. O sea que el volumen de B es el doble del volumen de A. No sé cuánto es el volumen de A todavía. Después dice, luego se enfría, o sea que disminuye la temperatura, manteniendo su volumen constante. O sea que ahí unimos a B con un estado C y esta evolución se da a volumen constante. La presión de C no la sé porque no se mantiene constante, pero el volumen sí, o sea que el volumen de C también es el doble de A porque es el mismo que el de B. Y la temperatura de C tampoco la sé porque acá dice que se enfría, así que sé que es menor que la de B, pero no sé cuánto. Y después dice, sí, dice, perdón, a volumen constante hasta llegar a una temperatura de 200 K. Sí, sé cuánto. 200 Kelvin. Ahí está. Finalmente, mediante una compresión isotérmica, compresión implica que varía la temperatura, disminuye la temperatura. Isotérmica significa a temperatura constante, regresa al punto de partida, o sea, regresa a A. Por lo tanto, de acá a acá hay una nueva evolución que es isotérmica, o sea, a temperatura constante. Mira qué bueno, porque como sabemos la temperatura de C, ahora podemos completar la temperatura de A, 200 Kelvin. Bien, ahí tenemos a nuestro ciclo planteado. Y de este ciclo me preguntan el trabajo. Lo que podemos hacer es calcular el trabajo de cada una de las evoluciones para luego sumar todos y tener el trabajo total. Pero antes de calcular trabajo, creo que es interesante caracterizar a cada uno de los estados, o sea, completar su presión, volumen y temperatura, usando la fórmula de la ley de los gases ideales, o sea, P por B igual a N por R por T. Fíjate que en el estado A falta el volumen, o sea que puedo despejar volumen, que sería moles por R por temperatura dividido presión, y reemplazarlo con los datos de A para obtener volumen de A. Los moles los tenemos porque dice un mol, así que moles 1. La R es 0,082 litro por atmósfera dividido Kelvin por mol. La temperatura 200 Kelvin y la presión 2 atmósferas. Hagamos la cuentita. Entonces, 1 por 0,082 por 200 dividido 2 me da 8,2 litros. Así que tenemos el volumen de A, 8,2 litros.
Ahora, volumen de B es el doble del de A. Así que 8,2 lo multiplico por 2 y ya tengo el volumen de B, que sería 16,4. ¿Sí? Multipliqué este por 2. Y este, el volumen de C, era el mismo. Así que también voy a poner 16,4 litros. El mismo que el de B, porque la evolución era volumen constante. ¿Qué puedo calcular en B? La temperatura. Si yo despejo temperatura de acá, N por R pasa dividiendo. O sea que para calcular temperatura podría ser P por B dividido N por R. ¿Por qué digo podría hacer? Porque también puedes usar las fórmulas de evoluciones, la ley de Boyle, de Gay-Lussac, etc. Pero bueno, eso lo dejo a criterio de cada quien. Hay varios caminos para completar este cuadro de datos. Entonces, si reemplazo para el estado B, tendría una presión de 2 atmósferas, un volumen de 16,4 litros, moles 1 y R 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin mol. Calculo con esto la temperatura, entonces, y me quedaría 2 por 16,4 dividido 1 por 0,082, que me da 400 Kelvin. Genial que me haya dado mayor que 200, porque me acuerdo que el enunciado decía que de B a C se enfriaba el sistema, así que buenísimo. En B400 se enfría a 200, nos quedó excelente. Y nos faltaría, para terminar, calcular la presión de C. Si yo de acá despejo presión, volumen pasa dividiendo. O sea que presión va a ser moles por R por T dividido volumen. Me queda entonces un mol por 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin por mol por 200 Kelvin dividido el volumen, que son 16,4 litros. A ver esto cuánto da. 1 por 0,082 por 200 dividido 16,4. Me queda una presión de 1 atmósfera. Muy bien, y tiene sentido porque presión y temperatura son directamente proporcionales, o sea que si a volumen constante la temperatura disminuyó, la presión también era de esperarse que disminuzca. Está bueno porque la proporcionalidad, que ya la hemos visto en puntos anteriores, te permite analizar si lo que estás calculando tiene sentido. Eso está bueno porque a veces podemos tener errores de cálculo sin darnos cuenta por la calculadora y con esto, bueno, lo corroboramos. Bien, entonces, ahora que tenemos todos los datos, todas las características, voy a borrar un poco estas cuentas. Vamos con el cálculo de trabajo. Vamos primero con el trabajo de AB. Recordá que el trabajo no es que se calcula en cada estado, sino en cada evolución. Así que serán 3 trabajos. El trabajo de AB sucede a presión constante. La fórmula de trabajo a presión constante es presión por variación de volumen. O sea, volumen de B menos volumen de A. Final menos inicial. Como tengo todos los datos, puedo completar. Presión es 2 atmósferas, que es constante. Volumen de B, 16,4 litros. Volumen de A, 8,2 litros. Entonces hago 2 por 16,4 menos 8,2. Y esto me da una presión de 16, un trabajo de 16,4 y sería atmósfera por litro la unidad, que es una unidad de energía. Ahora, como me pide que la respuesta esté en joules, voy a pasarle. Y mira, acá tenés en las R's la relación de las energías, porque fíjate que te dice que R es 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin mol o 8,31 joules sobre Kelvin mol o 2 calorías sobre Kelvin mol. Todos los denominadores son iguales de la R. Eso quiere decir que hay equivalencia entre los numeradores. Es decir, 0,082 litros por atmósfera equivale a 8,31 joules. Entonces, hagamos regla de 3 simple para hacer ese pasaje. Si 0,082 litros por atmósfera equivale a 8,31 joules, entonces 16,4 litros por atmósfera o atmósfera por litro, que es lo mismo, ¿a cuántos joules equivale? Hago 16,4 por 8,31 dividido 0,082 y esto me da 1662 joules. Ese es el trabajo de la primera evolución. Hay que pasarlo a joules porque me lo piden, no que está mal litro por atmósfera, ¿de acuerdo? Y el trabajo en general se mide en joules. Bien, vamos con el trabajo de B a C. ¿Qué pasa? Es a volumen constante. Si el volumen se mantiene constante, el trabajo es cero. El trabajo depende exclusivamente del volumen, así que si no hay variación de volumen, trabajo no va a haber. Y finalmente tenemos el trabajo de C a A, recordemos que regresa al punto de partida, que se da a temperatura constante.
La fórmula de trabajo a temperatura constante es moles por R por T por el logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. En este caso, ten en cuenta que final es A e inicial es C. O sea que esto quedaría como volumen de A dividido volumen de C. Así que reemplacemos. Moles 1. ¿Qué pasa con la R? ¿Hay que usar sí o sí 0,082? No. Todo lo contrario, usa la que te convenga. Como la respuesta tiene que estar en joules, me conviene usar como R 8,31 joules para que la respuesta ya me quede en joules. Así no después no tengo que estar pasando pasaje de unidades. Entonces acá voy a poner 8,31 joules sobre mol Kelvin. Ahora, ¿esto quiere decir que si yo uso la de 0,082 va a estar mal? No, pero después tendrás que hacer una regla de tres simple como la que hicimos acá para calcular a cuántos joules equivale esos litros por atmósfera que obtengas, ¿viste? Así que lo dejo a tu criterio, hazlo como más cómodo te parezca. La temperatura constante, 200 Kelvin, por el logaritmo natural del volumen final, que es 8,2, dividido el inicial, que era 16,4 litros. ¿Sí? Acordate que la evolución es de C a A, por eso digo que C es inicio. Hago 1 por 8,31 por 200 por logaritmo natural de 8,2 dividido 16,4 y esto me da menos 1152 y fíjate, se van los moles, se van los Kelvin y me queda joules. De esta forma entonces calculé los tres trabajos y la suma de los tres va a ser el trabajo total. O sea que el trabajo total va a ser 1662 joules más 0 menos 1152 joules. A ver cuánto es esto. Me queda 510 joules. Y listo. Ahí tenemos la respuesta de este ejercicio. Y es más, algo que podemos corroborar son los signos de los trabajos que obtuvimos, porque aumento de volumen, trabajo positivo. Disminución de volumen, compresión, trabajo negativo. Y es lo que pasó. De A a B el volumen aumentó, trabajo positivo. De C a A, volumen disminuyó, trabajo negativo. Cierra por todos lados. Punto 12 y final, y espero que esta clase te esté siendo súper útil. Te voy a dejar en la descripción de este video la parte 1 por si no la tenés y la necesitas. El último punto dice, el ladrido de un perro posee un nivel de sensación sonora de 40 decibeles. Calcula el nivel de sensación sonora si 4 perros comienzan a ladrar simultáneamente. Considere que todos los ladridos tienen el mismo nivel de sensación sonora. No cometas el error de agarrar el 40 decibel y multiplicar por 4. Que tengan el mismo nivel de sensación sonora implica que tienen la misma intensidad de sonido. O sea que la intensidad del sonido de un perro es tal que no sé cuánto vale, podremos calcularla, pero no sé cuánto vale, y de 4 perros sería la intensidad original multiplicada por 4. ¿De acuerdo? Bueno, hay varios caminos para resolver este ejercicio. Te voy a reseñar el que es más matemático, pero más corto. El nivel de sensación sonora se calcula como 10 decibeles por el logaritmo de la intensidad del sonido dividido la intensidad mínima audible. La intensidad del sonido de los 4 perros en simultáneo es 4 por la intensidad mínima, la intensidad del sonido de ladrido de un perro, no mínima, la intensidad del sonido del ladrido de un perro. O sea que el nivel de sensación sería 10 decibeles por el logaritmo de 4 por la intensidad del sonido del perro dividido la intensidad mínima audible. O sea, el cuádruple de la original. Ahora, puedo aplicar una propiedad logarítmica para la multiplicación de factores en su argumento, que es la siguiente. Yo tengo el logaritmo de A por B, lo puedo separar el logaritmo de A más logaritmo de B. O sea que yo puedo hacer logaritmo de 4 más logaritmo de intensidad del sonido del perro dividido la mínima audible. Me queda entonces que el nuevo nivel de sensación sonora es igual a 10 decibeles por el logaritmo de 4 más el logaritmo de la intensidad del perro dividido la mínima, de un perro dividido la mínima audible. Ahora, este 10 lo puedo distribuir entre estos dos términos y esto me quedaría como 10 decibeles por el logaritmo de 4 más 10 decibeles por el logaritmo de la intensidad del sonido del ladrido de un perro dividido la mínima audible. Y mira lo que pasa cuando hacemos este procedimiento de esta forma. Se llega a esto, que es la fórmula original. Pero claro, acá dice la intensidad del sonido del ladrido de un único perro. Con lo cual ya sabemos cuánto vale toda esta fórmula, porque es el nivel de sensación sonora de
la intensidad del sonido del ladrido de un perro, que me dijeron que valía 40. O sea que todo eso ya sabemos que vale 40. Y a este 40 decibeles habrá que sumarle lo que dé esta multiplicación. O sea, 10 por el logaritmo de 4, que me da 6,02 decibeles. Decibeles que es la unidad que tenemos por acá. Así que sumando 6,02 más 40 obtengo la nueva sensación sonora por el ladrido de 4 perros en simultáneo. Y esto me da 46, redondeando, decibeles. Entonces fíjate que no es el cuádruple del nivel de sensación sonora. Es el cuádruple de la intensidad del sonido, pero no pasa lo mismo con el nivel de sensación sonora. Si querés, podrías acordarte de esta fórmula, que es cuando hay una modificación en la intensidad del sonido, se puede calcular como 10 decibeles por el logaritmo del factor de esa modificación, por ejemplo, acá sería el cuádruple, o sea, el logaritmo de 4, más el nivel de sensación sonora original. Y de esta forma calculás el nuevo nivel de sensación sonora cuando se sufre una modificación en un cierto factor. Por ejemplo, aumenta el cuádruple, acá pongo 4, disminuye a la mitad, acá pongo un medio, aumenta 350 veces, pongo 350. De esta forma, si yo hubiese puesto esta fórmula directamente, me hubiera evitado todos estos pasos. Directamente reemplazo acá y obtengo la respuesta. Bueno, hasta acá este final y espero que te vaya muy bien en el tuyo. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.